Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurados los que lloran. El llanto forma parte de las personas desde su nacimiento. Los niños lloran cuando reclaman atención, porque tienen ganas de comer, porque les duele algo o porque se sienten solos. En Éxodo 2:6 se dice que la hija de Faraón vio al niño que lloraba, en referencia a Moisés. La vida es un continuo lamento por diversas causas. En Juan 20:11 se nos dice que María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro de Jesús. Y los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Juan 20:13. Analicemos la respuesta a esa pregunta, ¿por qué lloras?, junto a las palabras de Jesús que repetimos una vez más, que dicen: Bienaventurados los que lloran. Mateo 5:4. ¿Por qué lloramos generalmente las personas? Las personas lloramos cuando tenemos sentimientos legítimos de tristeza. Lloramos cuando experimentamos la pérdida de un bien preciado. Este bien preciado puede ser un ser querido. Génesis 23:2, murió Sara y vino Abraham a hacer duelo y a llorarla. O puede ser la pérdida de otro bien, la patria, cuando nos es arrebatada. Dice el Salmo 137:1, junto a los ríos de Babilonia llorábamos acordándonos de Sión. Lloramos cuando sufrimos dolor por alguna aflicción temporal de la vida. Este fue el caso de Ana, 1 Samuel 1:8 y 10. Su esposo le preguntó: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Ella era estéril, no podía tener hijos, y esto le hacía llorar. Y en Job 16:16 se nos habla del sufrimiento de Job. Él dijo: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Las personas lloramos también por amor a nuestros seres queridos. Lloramos de gozo cuando retomamos el vínculo de sangre desatendido o perdido. En Génesis 33:4 se nos habla de Esaú en su encuentro con su hermano Jacob, en un encuentro que primeramente pues no sabemos el propósito que tenía Esaú, si era negativo o positivo. El caso es que llegado el momento, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le besó y lloraron. Al final pudo más el amor, y aquel encuentro fue un encuentro de reconciliación fraternal, de amor entre los hermanos. En Génesis 51 se nos dice también que se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Después de muchos años sin ver a su padre, a ese padre del que le separaron siendo muy joven, José lo vuelve a ver con lágrimas en su rostro. Este es un lloro, por tanto, de felicidad, de alegría. También es un llanto de recuerdo de los momentos pasados, pero también de los momentos que no se tuvieron por causas ajenas a la voluntad. Lloramos también por solidaridad cuando hacemos propio el sufrimiento de aquel a quien amamos. En 2 Samuel 15:30 se nos dice que David subió llorando. También todo el pueblo iba llorando. En su huida de Jerusalén, en aquella guerra fratricida, él subió la montaña llorando, y el pueblo que le acompañaba dice que iba también llorando con él. En Romanos 12:15 se nos habla de esto como llorad con los que lloran. Es decir, este es el llanto solidario de corazón por aquellos que se duelen y por los que nos dolemos juntamente con ellos. Las personas lloramos también por sentimientos negativos, como el miedo o la angustia. Lloramos cuando la adversidad nos separa brusca
e inesperadamente de un ser amado. En Ruth 1:9 le dice Noemí a sus nueras: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. La adversidad separó a aquellas mujeres que se amaban sinceramente de corazón. Y en esa separación indefinida, inesperada, pero también indefinida, porque no sabían si volverían a encontrarse algún día, lloraron. Lloramos cuando no sabemos qué hacer o qué nos espera ante una situación difícil. En Jueces 20:23, los hijos de Israel lloraron y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? En aquella guerra entre hermanos, los israelitas no sabían qué hacer y lloraban por las pérdidas de los hermanos de la tribu de Benjamín, y sufrían esa pérdida y lamentaban y lloraban y consultaron a Jehová sobre qué hacer. En 2 de Reyes 20:1-3 se nos habla de Ezequías, aquel rey bueno, y se nos dice que cayó enfermo de muerte y lloró Ezequías con gran lloro. Por tanto, he aquí otra causa de llanto: la enfermedad que puede traer la muerte, o, como hemos visto antes, lo difícil, lo inesperado, lo complicado, las situaciones adversas. También las personas lloramos cuando padecemos alguna forma de daño del pecado ajeno, cuando sufrimos el daño de otros. Lloramos cuando nuestro prójimo nos hace padecer con saña, con maldad, con injusticia, sin poder remediarlo ni librarnos de sus consecuencias. En 1 de Samuel 1:7 se nos dice que su rival la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana no podía tener hijos, como hemos visto antes, y la otra esposa le irritaba, se lo restregaba de alguna manera para hacerla irritar, y la hacía sufrir, y lloraba y no comía. En Génesis 50:17 se nos habla también de otra situación semejante. Nos dice que los hermanos de José hablaron con él después de la muerte de su padre. Así diréis a José: te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Se había producido una separación terrible en la familia. José había quedado separado de sus hermanos, de su padre, de su madre. Habían pasado los años y ahora todo aquello negativo, malo, terrible que habían hecho sus hermanos es reconsiderado por estos. Y el propio Jacob había aconsejado a sus hijos que pidieran perdón a José, que se arreglaran con él, que apelasen a su misericordia. Todo esto produjo en José llanto. Lloramos cuando padecemos la maldad del prójimo. Lloramos cuando las personas en las que confiamos nos decepcionan. En 1 de Samuel 15:35 se nos dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Como ustedes saben, Saúl fue un rey fallido. Fue un rey puesto por Dios sobre su pueblo, que transgredió las leyes de Dios, que hizo lo contrario a la voluntad de Dios, y por lo cual Dios le destituyó. Esto hizo que Samuel, el profeta Samuel, se sintiera triste, lloraba a Saúl. Lloraba. La decepción tan grande, tan profunda, le hacía llorar. Así pues, hemos visto diferentes causas por las que lloramos las personas. Y la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿por qué dijo Jesús
que los suyos son bienaventurados cuando lloran. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No somos bienaventurados cuando lloramos por motivos legítimos o ilegítimos, vinculados a pérdidas, injusticias, aflicciones, desencuentros, desengaños. No somos bienaventurados cuando lloramos por alguna de las cosas antes mencionadas. A Dios no le gustan los llantos que proceden del pecado de la condición humana. En 2 Corintios 7:10 se nos dice que la tristeza del mundo produce muerte. Y en Números 11:10 se nos dice que el pueblo de Israel lloraba y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Este pueblo lloraba porque sentía hambre, porque tenía ganas de comer carne, tenía hambre de carne, porque realmente Dios le estaba alimentando con maná, pero parece ser que el maná no era suficiente. Y lloraba, anhelando comer carne. Y dice el texto, el pueblo lloraba. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Por tanto, como vemos, el llanto humano no necesariamente gusta a Dios. Aquí hay un llanto por codicia, un llanto por anhelo de algo que tiene que ver con una vida pasada, que suponía también un menosprecio de Dios, de la provisión que Dios hacía para aquel pueblo, del alimento que descendía de los cielos. Dios no quiere el llanto que nos causa la pérdida material de las cosas terrenas. En Apocalipsis 18:11 se nos dice que los mercaderes lloran porque ninguno compra sus mercaderías. Se nos está hablando aquí de este llanto que tiene que ver con la pérdida de cosas materiales, temporales, terrenas. Hemos visto antes que pueden ser seres queridos, puede ser una patria, pero todo eso al final no son más que cosas temporales. En Ezequiel 24:16, Dios le dice a su pueblo, yo te quito el deleite de tus ojos, no llores ni corran tus lágrimas. Yo te quito aquello en lo que te deleitas, aquello en lo que te gusta, en lo que disfrutas, en la carne, aquello que te hace sentir bien terrenal y materialmente. No llores ni corran tus lágrimas por ello. Dios no se inmuta por el llanto del malo cuando es castigado por su propio pecado. En Números 11, 18 y 20 ya hemos visto cómo el pueblo lloraba por su anhelo, por su codicia de la carne. Dios les dijo, habéis llorado diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. Jehová os dará carne y comeréis, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. El llanto por las cosas terrenas en muchos momentos puede conllevar un menosprecio de Dios que nos da todas las cosas y de sus cosas. Por eso Dios no se inmuta por el llanto de la pérdida de lo terreno. Dios castigará final y definitivamente a los malos y su llanto será eterno. Mateo 24:51 dice, y lo castigará duramente, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Santiago 4:9 se dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Por tanto, Dios no quiere llantos humanos por pérdidas terrenas, temporales, por cosas perecederas, por cosas de esta vida y para esta vida. Somos bienaventurados cuando lloramos con la tristeza que viene de Dios. Sí, hay una tristeza que viene de Dios. Y esta tristeza que viene de Dios
llora por cosas que a vida eterna permanecen. Llora por cosas que trascienden a lo terrenal, a lo temporal, a lo material. Lloramos con la tristeza que viene de Dios cuando nuestro llanto es de gozo por oír la palabra de Dios que nos exhorta, que nos amonesta, que nos reprende, que nos corrige para nuestro bien. En la carne nadie quiere ser amonestado y reprendido por nada ni por nadie. Pero cuando una persona escucha la palabra de Dios, aunque ésta le llame pecador, aunque ésta le diga que la paga del pecado es muerte, y escucha esa palabra con gozo, aunque después ese gozo le lleve a arrepentirse, a lamentarse, eso es algo bueno ante los ojos de Dios. En Nehemías 8:9 se dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esta palabra de Dios les recordaba los deberes que tenían para con Dios y para con los hombres. Deberes que no habían tomado en cuenta, que no habían considerado durante años. Y ellos, al oírlas, lloraban. En 2 Timoteo 3:16-17 se nos dice que toda la Escritura, toda la palabra de Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Por tanto, el propósito de la palabra es nuestro bien, aunque primeramente tenga que reprendernos, tenga que corregirnos, instruirnos. El propósito de la palabra es nuestro bien. Y oír la palabra de Dios, que es para nuestro bien, oírla con gozo, a sabiendas de que de entrada puede producir tristeza. Tristeza según Dios. Una tristeza que se produce en la persona cuando es consciente de que anda lejos de Dios y llora por eso. Cuando alguien oye con el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios, cuando alguien oye la palabra con su corazón, llora. Llora por el deseo sincero y profundo de volver cerca de Dios, de estar lejos a estar cerca, para hacer su santa voluntad. En Joel 2:12 dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con lloro y lamento. No hay conversión si antes no hay lloro y lamento por el pecado. Así pues, nos entristecemos cuando el Señor, por su palabra, nos hace llorar de dolor por el pecado que hay en nuestras vidas, hasta arrepentirnos, hasta buscar el perdón de Él. En 2 Corintios 7:10 se nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y en Esdras 10:1 se nos dice que Esdras hacía confesión llorando y postrándose delante de Dios. La tristeza según Dios, la tristeza que produce la palabra de Dios aplicada al corazón por el Espíritu Santo, lleva a la persona a darse cuenta de su error, de su desvío, de su descarrío. Y entonces la persona busca a Dios. Nos entristecemos también cuando vemos a otros, a los que amamos y de los que nos compadecemos, los vemos desobedeciendo
a Dios, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y no hacen caso de las enseñanzas de la palabra de Dios. En 2 Corintios 12:21 se nos dice que Pablo lloraba por los que han pecado y no se han arrepentido. Lloramos, por tanto, por aquellos que amamos y están descarriados. Y en Filipenses 3:18, Pablo lloraba, dice, por los enemigos de la cruz de Cristo. Lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Así pues, lloramos con la bienaventuranza de parte de Dios, lloramos de manera que Dios diga bienaventurados, cuando lo hacemos con la tristeza que viene de Dios, con la tristeza que nos hace lamentar nuestra condición de pecado, anhelar la cercanía con Dios, la justicia de Dios, la voluntad de Dios, la bondad de Dios. Somos bienaventurados cuando Dios nos consuela, cuando Dios consuela nuestro llanto. El Señor ve el llanto de los suyos, se conmueve y llora con ellos. En Juan 11:33 y 35 se nos dice que Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Jesús lloró al ver cómo la hermana de Lázaro lloraba por su muerte. Y lloró por ella y con ella. El Señor consuela a los suyos en sus tribulaciones en los caminos de Cristo. En 2 Corintios 1:3-5, Pablo dice: bendito sea el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios es consolador de los suyos. En sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus aflicciones, Él consuela a los suyos. Y nos consuela recordándonos que poseemos la gran bendición de la salvación. Nada ni nadie podrá arrebatarnos jamás el precioso don, el eterno don de la salvación. Bienaventurados los que lloran, Mateo 5:4, porque ellos serán consolados. 2 Corintios 1:6, somos consolados para salvación. Y Romanos 8:38-39, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. En definitiva, todos los textos nos muestran que Dios consuela a los suyos cuando lloran por sus pecados, cuando lloran por las aflicciones de la vida cristiana, del seguimiento de Cristo. Dios les consolará, recordándoles que son salvos, que su destino es encontrarse con Él, que las moradas eternas le pertenecen. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de las palabras de Jesús: bienaventurados los que lloran. Y nos preguntamos por qué lloramos las personas en general. Las personas lloramos cuando tenemos sentimientos legítimos de tristeza, como la pérdida de un bien preciado, o por el dolor de la aflicción. Las personas lloramos por amor a nuestros seres queridos. Lloramos por sentimientos negativos, como el miedo ante lo inesperado o difícil. Las personas lloramos cuando padecemos daño de la maldad e injusticia ajena, cuando las personas en las que confiamos nos decepcionan. Y dijimos que Jesús enseñó que los suyos son bienaventurados cuando lloran. No somos bienaventurados cuando lloramos por motivos legítimos o ilegítimos vinculados a pérdidas, injusticias, aflicciones, desencuentros, desengaños.
Somos bienaventurados cuando lloramos con la tristeza que viene de Dios al oír su palabra que nos amonesta, reprende o corrige para arrepentimiento y perdón. Somos bienaventurados cuando Dios nos consuela en las tribulaciones que padecemos en sus caminos, al recordarnos que nada ni nadie nos separará de Él. En Apocalipsis 21:4, el Señor dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos recuerda que las personas lloramos por muchísimas causas a lo largo de nuestras vidas, pero solo una causa, solo un llanto es agradable ante ti, aquel que se produce al darnos cuenta de nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestra condenación, aquel llanto que busca en ti la salvación, la vida eterna, aquel llanto por las aflicciones de seguir a tu Hijo. Y sabemos, Señor, que el llanto por el pecado que busca salvación, o el llanto por seguirte a ti fielmente, tú de ese llanto nos consolarás, y tú de ese llanto nos consideras bienaventurados. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener una actitud correcta frente a las cosas de la vida, frente a lo que tú eres y haces por nosotros, y ayúdanos a llorar por ti, por tus cosas, por todo aquello que a vida eterna permanece. Te seguimos pidiendo por los enfermos, que tengas misericordia de ellos, Señor. Guárdales, ayúdales. Y también, Señor, te pedimos por los que están padeciendo algún tipo de prueba, de tribulación, de adversidad. Provee, Señor, una solución para estas personas. También provee alimento, trabajo, casa, aquello que necesitamos, Señor, para seguir adelante en la vida. Ayúdanos, Padre. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos hasta volvernos a ver.